lugar donde se cumplen todos los sueños, donde todos somos contingentes, pero tú eres necesario, donde todos somos bienvenidos, pero tú eres Mr. Massa. Todo puede ocurrir en la última fila del Majestic, donde se encuentran Frankenstein y Sherlock Holmes, el Dr. X y King Kong. Aquí aguardan su turno Chaplin, Truffaut, Marilyn, Wells, Hitchcock, Lee, Christopher y Bruce, Hepburn, Catherine y Audrey, y un viejo con sombrero ladeado al que todos llaman Rick. Esto es el cine. Quien lo filmó lo sabe. Venga, Cinequanon, alégrame el día. Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo programa de Cinequanon. Dar las gracias como siempre a Alex García, coordinador de Alumni, y a la radio UMH por acogernos siempre en su estudio. Hoy vamos a hablar de un artista que cambió su arte para siempre. Un cineasta que con su estilo llevó el cine a cotas inimaginables. Un realizador que veía el cine con otros ojos. Un director que con solo 7 películas cambiaría la vida de cientos de futuros cineastas. Hoy vamos a hablar de Sergio Leone. Y para hablar de este extraordinario cineasta italiano están con nosotros Manuel Sánchez, profesor de microbiología en el grado de biotecnología, y algo me dice que hoy se lo va a pasar muy bien, ¿verdad que sí, Manuel? Sí, forastero. Sergio Leone sé que es uno de los tuyos también, ¿eh? Sí, digamos que parte de la niñez se pasaron con esas películas. O sea. Y la mía también. Y tenemos con nosotros a Joaquín Juan Penalba, que es profesor de literatura de la UMH, que aquí no creo, aquí sé que se lo va a pasar muy, muy bien, porque además es uno de tus directores favoritos, ¿verdad, Joaquín? Es el otro o el uno de los directores favoritos. Yo te decía en broma antes que hoy me podré morir tranquilo después de acabar la grabación de este programa, de este podcast, porque habremos dedicado uno a Tarkovsky y otro a Leone. Pero mi relación con Leone es muy distinta de Tarkovsky. Tarkovsky es un director que yo descubro cuando ya me gusta el cine, cuando Leone no. Leone forma parte, como decía Manuel, de mi memoria cinematográfica infantil y luego de la adolescencia, porque eran películas muy, muy, muy populares en la España de los años 80, que es cuando yo me crío, y además pues luego descubres que son películas, independientemente de que fueran muy populares, que fueran exitazos de taquilla, sobre todo la trilogía dorada, pues que eran películas magníficas y que uno puede aprender cine también con estas películas, además de pasárselo estupendamente. No, son divertidísimas y abrumadoras. Manuel, ¿cómo descubres? Con la infancia ya lo has dicho, pero ¿cómo te sientes? ¿Cómo es ese niño que de repente ve estas películas tan extraordinarias con Clint Eastwood? Eran vuestros superhéroes, imagino. Yo sí recuerdo, por ejemplo, de que siendo niños, la que yo veía eran las de... O sea, por lo menos mis papás me llevaban ahí al cine muchas veces, era a ver la llamaban Trinidad, que realmente es como un subproducto o sea, es pues la parodia de las películas de Sergio Leone, digámoslo así. Y entonces, claro, luego después, y aparte luego las bandas sonoras, o sea, ese silbido de... Pues eso se te queda muy, muy grabado, y luego pues eso, al final empiezas a verlas ya cuando eres más mayor, o sea, tal, y dices, joder, es que esto... Empiezas a distinguir que hay películas que dices, bueno, esto no es tan bueno como yo pensaba, y hay otras que dices, joder, esta es una pasada. Y entonces empiezas a identificar esas películas buenas, ¿no? O sea, empiezas a ver que hay unas que dices, es que esta te lo pasas bien viéndola y volviéndola a ver, y te la vuelven a echar en la tele y la vuelves a ver y dices, joder, qué bien me lo he pasado. Sí que tienen ese efecto, ¿eh?
tienen ese efecto de que da igual que crezcas o que madures. Cuando tenías 14 años te gustaba una cosa, pues los disparos y esa puntería extraordinaria, pero luego de adulto ves códigos, ves lealtad, ves todo lo contrario a la lealtad, ves traiciones. Sí, es que el doble juego que tienen. Siempre son divertidas. Ahora hablaremos de esto. La crueldad también, esa crueldad que hay tan fuerte en muchas de esas películas. O sea que... ¿Verdad que vemos, Joaquín, que los personajes tienen claroscuros, siempre en las películas de Leone? Ahora vamos a ir detallando y vamos entrando en materia, pero por mucho que una se titule El bueno, el feo y el malo, aquí buenos... Es el malo, el peor y el diablo. Y el canalla. Totalmente. Dices, es que dices, si este es el bueno, ¿cómo será el malo? Sí, es el malo, el peor y el canalla. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a decir las películas que ha hecho y así las planteamos en contexto. Cada uno va a decir una. Pero Coloso de Rodas. Joaquín, ¿cuál es su siguiente película? Las mencionamos en lista rápidamente. Vale. Venga. Bueno, por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio. 1974. La muerte tenía un precio, 1965. El bueno, el feo y el malo en el 66. Hasta que llegó su hora en el 68. Agáchate, maldito, 1971. Y termina su corta filmografía en 1984 con la película Érase una vez en América. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Como Tarkovsky. Exactamente. 7 películas, 7 obras maestras, la que más o la que menos, porque todas pasan del 5 y del aprobado. Pero nos damos cuenta ya de que cómo se puede cambiar la historia del cine y cómo se puede revolucionar el mundo del cine con 7 películas. Cuando tu primera es un peplum que tiene éxito, el Coloso de Rodas tiene éxito, pero no se convierte en el bombazo que vendría ahora. Una de las primeras cosas que yo lanzo a la mesa. Lo primero que notamos en Sergio Leone creo que es estilo. Su estilo. Efectivamente, al final, aunque yo creo que no se le reconoce en la crítica hasta que llegó su hora, hay una manera de hacer las cosas que es muy particular de él. Es curioso porque se inserta dentro de la tradición del spaghetti western o del western europeo, que es anterior, aunque prácticamente Leone ha borrado lo que es el subgénero. Leone es Leone. Y claro, eso se consigue con unos rasgos de estilo que lo identifican con un autor. Efectivamente, Leone es un autor, pero que hace género, que es muy interesante esa matización. Le dijeron, ¿hace usted westerns a la italiana? Y dijo, no, yo hago westerns a la Leone. Efectivamente. Manuel, ¿qué es lo que más te llama la atención del estilo que tiene Leone? Porque es claramente marcado y lo identificamos. De hecho, podemos ver en películas modernas cosas y decimos, anda, mira, esto es como Leone. Sí, bueno, creo que lo más así que me llama la atención siempre son los primeros planos o planos súper cerrados a los ojos, o sea, esas miradas. Creo que es lo que más identifica a Leone para mí. O sea, esa cosa de que está viendo ese personaje, pero al mismo tiempo no solamente... Hay momentos en que no está viendo el personaje solamente lo que está pasando alrededor, sino está pensando. Eso es que estás viendo las dos cosas, o sea, al mismo tiempo. Porque como la técnica del flashback que utiliza, sé que hay una palabra en español, pero es que no me acuerdo cómo es la palabra en español de flashback, pero sé que existe. Pero, o sea, a mí me gustan mucho esas secuencias, ¿no? O sea, de que ves a los ojos y estás ahí, al mismo tiempo estás viendo tú la escena, lo que está viendo el personaje y su pasado, el por qué ha llegado a ese punto. Eso es lo que más me gusta. De las miradas en el montaje.
montaje, o sea, cómo lo filmas, pero luego cómo lo montas para que tenga sentido. Ahora hablaremos del duelo final del bueno, el feo y el Claro, malo. eso iba a decir, que eso muchas veces está en el duelo, que es la dilatación del duelo, algo que dura muy poquito tiempo, pero que es el clímax de la película y que en realidad el disparo es lo más irrelevante. Lo importante es todo eso, cómo se ponen, cómo se miran, cómo se va acercando los planos y luego al final un disparo, claro. Sí. Pero fíjate que ese recurso de la mirada lo utiliza en muchas ocasiones a lo largo de simplemente nada más empezar por un puñado de dólares. Vamos, es cuando llega Clint Eastwood ahí al pozo y empieza, y entonces ya haces el primer plano para ver al niño ahí, que cuando le ve que le pegan de patadas al pobre niño, que por cierto, eso también deberíamos hablar, siempre salen por ahí niños, o sea, y maltratan a los niños. Y mal parados. Sí. Yo creo que la única que no tiene es el Coloso de Rodas, estoy pensando, pero no. La única que no tenga un niño... No tiene, pero no hay ningún protagonista así. Ahora, que yo vea. Manuel ha destacado los primeros planos como uno de los signos de las señas, ¿no?, de identidad, pero a mí me llama muchísimo la atención también una cosa, que es el plano general en Leone. No el plano general del horizonte, el plano coral. Cómo utiliza Leone los planos en los que hay varios personajes es una auténtica delicia. Pongo un ejemplo muy rápido. En El bueno, el feo y el malo, en la presentación de Clint Eastwood, cuando aparece por primera vez, vemos a Eli Wallace, al malo, corriendo a caballo, le pegan un tiro, se cae, entran en plano 2 malos, de fondo un tercero, por lo tanto en el plano ya hay 4. La cámara se mantiene, estas personas caminan hacia adelante y en cuanto se alejan, el plano se descompensaría. Y entra por la izquierda del plano, o por la derecha creo, Clint Eastwood, les amenaza, dispara, y luego la cámara cambia de eje y se queda encuadrada con Clint Eastwood y Eli Wallace. Todo eso en un solo plano, lo que en inglés se llama los oneers, de la palabra one, uno en inglés. Que luego de ahí vendría Spielberg, ¿eh? Spielberg hace esto una y otra vez en todas sus películas y además de manera magistral. Y cuando combinas esto que acabo de contar con los primeros planos, solo falta la música de Morricone. Sí. Otro rasgo identificativo, Joaquín, del estilo es cómo trata la música en su cine. Efectivamente. Sube el volumen. Sí, porque además yo creo que alguna vez, ¿no?, se ha dicho que él hace óperas western, óperas de violencia. Yo creo que cuando piensa en los planos, piensa también en la música. De hecho, excepcionalmente, creo que hasta que llegó su hora, utilizó la música para rodar, que no suele ser lo habitual. La música se incorpora siempre después, pero yo creo que Leone siempre tenía una referencia musical cuando estaba componiendo esos planos, cuando estaba componiendo la secuencia de planos. Está construyendo un estilo con elementos que normalmente están muy separados. Porque por un lado es muy lírico y por otro lado muestra un mundo muy sucio, muy violento y claro, la mezcla es estupenda. Es cierto, ¿no?, que hasta que llegó su hora he oído que es que ponía directamente ya la banda sonora para que los actores ya la escucharan y actuaran en base a eso. Se ve que, no sé si lo comentaremos después, pero se ve que en este caso concreto le encargó a Morricone un tema para cada uno de los protagonistas y entonces lo utilizó en el propio rodaje. Digo que es una cosa como muy inaudita porque no es en absoluto frecuente. Y eso dota, no a toda la película, pero dota a las secuencias o algunas secuencias de ese carácter o estilo de videoclip. Dices, qué perfecta comunión entre la imagen y la música. Claro. Es que es como dice Joaquín, es que la música se había compuesto antes. Entonces Leone montaba la película en base a esos golpes musicales. El epítome de esto, ahora hablaremos, es la presentación de Henry Fonda en Hasta que llegó su hora. Y verdad, Manuel, que sus películas para nada son realistas, son cómics, no, son fantasía pura, los disparos, háblanos de eso, los sombreros, cómo rebotan las balas. Se ríe de la física completamente. Incluso en más de una ocasión creo que ahí disparan más de 6 balas los revólveres, o sea, pero eso qué más da, o sea, si lo importante es la estética. Bueno, decir que no está aquí, que le vamos a echar de menos, pero decía, pero si es que la sangre parece un falsa, digo, sí, ¿y qué? Es que da lo mismo. Pero Manuel, y cuando hay, porque muchas
veces, Sí, porque mira. muchas veces no hay, en las primeras no hay, No porque hay. el presupuesto es una cosa muy básica, entonces no hay. Si se ha podido maquillar en la paliza, pues se pone algo, pero para los tiros y tal, no hay. Se mueren del susto. No, y, por ejemplo, además se recuperan con una facilidad famosa hasta que llegó su hora, ¿os acordáis? En la escena, la primera escena, o sea, bueno, pues hieren a Charles Bronson, o sea, le pegan un balazo y sin embargo, vamos, Ya el está. tío se pone aquí un poco tal y tira para adelante, o sea, pone... Y bueno, el contexto en el que sucede todo esto, ¿no? Empiezan los alemanes a hacer sus películas sobre indios, un poco para defender a los indios, para limpiar esa imagen. No, por Carl May, los Chucrut Western. Los chucrut western, los italianos, lo acuñaron como chucrut western, y aparece esta especie de contestación en la que se están metiendo en un terreno que no es el suyo, pero de repente alcanzan una fama brutal, se convierte en una moda... Es que eran como aquí lo de Marcial Lafuente Estefanía. Sí, Eran sí. novelas de ese tipo, o sea, que en Alemania tuvieron un éxito brutal y aquí igual Marcial Lafuente Estefanía. Nunca habían ido al oeste, pero bueno, se lo inventaban. Y entonces ya en la primera película de Leone, como Spaghetti Western, por un puñado de dólares, ya rompen un montón de reglas. Para empezar, están utilizando escenarios, ahora hablaremos de ello, escenarios que se parezcan un poco a la frontera entre Estados Unidos y México. Se vienen a Almería porque el paisaje se parece, además es más barato rodar aquí, tienen más mano de obra. Aparece esta banda sonora venida de otro planeta, que Ennio Morricone lo que hace es que experimenta con latigazos, sonidos, silbidos, cascos de caballos. Y entonces, de repente nos encontramos con una película que revoluciona, pero que tiene, por decirlo de alguna manera, arrastra una lacra, ¿no? Que es un plagio de la película de Yojimbo, que a su vez viene de la novela, ¿no? Es una novela, Cosecha Roja, Sí, de Hammett, eso es. de Hammett. Y bueno, contar un poco esto, cómo es que esta película se parezca tanto ¿por qué? ¿Por qué Leone hizo esto? ¿Por qué se la lleva al oeste? Él ve algo, ¿no? Ve en esta historia un potencial. Claro, pero no sé si es vuestro caso, pero yo Jimbo la vi muchísimo después. Yo también. Sí, porque claro. A mí me llegó antes Por- esta, sí. Por un puñado de dólares, es una película que ha estado permanentemente fue un exitazo en su momento, aunque le costó arrancar al principio, fue un exitazo en su momento. Y bueno, planteaba códigos del cine de samuráis o de las novelas de samuráis o de la literatura de samuráis. Viene muy bien con los códigos del cine del oeste, ¿no? Porque al final un cazarrecompensas o un ronin, pues no son muy distintos. Un samurái no es muy distinto a un pistolero que trabaje para alguien. Y luego, pues un guión donde un personaje llega a un sitio con mucha atención, es una historia recurrente, no aparece solo y consigue, ¿no?, enfrentar a esas dos familias, Sí, sí. los Rojo y los Baxter, y al final es la destrucción absoluta de ese lugar. Por cierto, que el hermano mayor de los Rojo lo interpreta un actor que es Antonio Prieto, que es de Aspe, que era un actor fundamentalmente de teatro, porque ganó el Premio Nacional de Teatro en su momento. ¿Y es de Aspe? Sí, es un actor muy, muy importante, que en esos años interviene también en el cine, pero es fundamentalmente actor de teatro, y era un actor de teatro, pero habla un poco de ese cine, ¿no? Ambientado en Estados Unidos, pero rodado esta en concreto creo que en Madrid. Y luego con actores que pueden ser de Aspe Sí, y sí, de sí. cualquier lugar. Claro. Y de cualquier Hacen de lugar. mexicanos y ya de está. Y de cualquier lugar, ¿no? Y bueno, crea... Porque ahí, lo has dicho bien, la suspensión de la realidad no importa, porque en realidad está montando un arquetipo. Son historias que pueden pasar en todas las épocas y en todos los lugares. Por eso le sirve Yojimbo, por eso le sirve El Mercenario, porque no hay mucha diferencia. Yo lo que no me imaginaba, esto sí podemos comentarlo, es que fuera, digo, hombre, Samurai y El Pistolero no tienen las mismas herramientas, pero no me imaginaba que podía ser una copia plano a plano. Eso sí que no me lo imaginaba. O sea, me imaginaba que era una copia de la historia, pero no que a la hora de realizar la película efectivamente tuviéramos planos exactamente igual, con encuadres exactamente igual. Eso sí supuso una sorpresa. Digo, La pero diferencia es que en Yojimbo se tiene que acercar al malo para matarlo porque lleva una katana, y aquí se disparan desde... Y bueno, Manuel, aparece un icono que yo le agradezco a Sergio Leone, porque soy un absoluto fan de Clint Eastwood como director. Y el otro día estaba viéndolas, estas películas, y pensaba, este señor está ahora mismo en su casa sentado tomándose un vinito, está vivo, a día de hoy.
está allí en su casa. El tío que ha hecho Sin Perdón, el tío que ha hecho Mystic River, el tío que ha hecho Gran Torino y tantas otras. Ese tío está ahora mismo en su casa con sus nietas y con su perrito, disfrutando de la vida. Aparece el Poncho, aparece este icono, aparece un personaje que yo me he tirado toda la película pensando, pues no tiene que hacer calor ni nada allí. Y va con su chalequito de piel de borrego y encima un poncho, pero debajo lleva una camisa, pero se ha convertido la imagen, ¿verdad, Manuel? Totalmente. La imagen, la silueta. Se ha convertido en algo reconocible. Además, lo más alucinante es que encima compró él la ropa. O sea, él se compró el poncho y luego después lo cambió, pero por algo parecido, o sea, que una especie como de manta. Pero que se la compró él, que fue allí y dijo esto, tal, no sé qué va el personaje y tira para adelante. Es alucinante. Además, yo lo estaba pensando, digo, este personaje arquetípico de antihéroe, porque es un antihéroe, realmente es que es la primera vez que aparece en el oeste, porque yo creo que antes el antihéroe estaba en el cine negro. El bueno, pero que tiene un lado oscuro, que es un poco malo, lo tenemos en el cine negro. Y sin embargo, en el oeste siempre eran, pues, lo que se dice, héroes. Vamos, galanes que salvaban la situación. Volviendo a lo que ha dicho antes Joaquín de Yojimbo y todo esto, el primero que cogen de los japoneses es los 7 magníficos, que es los 7 samuráis de Akira Kurosawa. Pero ahí por lo menos creo que sí dijeron, oye, te compramos la historia. Pero entonces, claro, dices, tienes los héroes, tienes el arquetipo de John Wayne en John Ford. Fíjate que en la dirigencia incluso, aunque es un poco malo, pero no es malo del todo, o sea, no, siempre son muy buenos. Y llega aquí Sergio Leone y dice, no, aquí voy a poner a unos hijos de su mala madre. Es que se gana $1.500 en un rato. Engaña a los Baxter y le dan $500, pero se va a la casa de los rojos, les engaña, le dan otros 500. Oye, bueno, y además ahí cuando dice, a mí no me importa que me hayáis disparado, pero es que habéis asustado a mi caballo. Y eso... es que es buenísima esta película, es buenísima. Oye, Joaquín, ¿y de dónde viene Clint Eastwood? ¿Dónde estaba este señor para que Sergio Leone...? En una serie de televisión, en Rock Heights, o sea que realmente a partir de la popularidad de estas películas es cuando se construye el mito de Clint Eastwood, primero para películas de otro y luego con sus propias películas. Pues él mismo tiene películas magníficas como El jinete pálido, que van muy en la línea precisamente de este cine que de alguna manera ha aprendido, ha visto hacer en España fundamentalmente. Es muy curioso, ¿no?, lo que ocurre ahí. Lo que está diciendo me parece muy interesante, porque de alguna manera el cine negro de los años 40 y lo que es la literatura de los detectives y tal, tienen remedios del western, pero sí que incorporan una ambigüedad moral y una crítica social que en el western no era tan habitual, sobre todo la ambigüedad moral del protagonista. Pero es cierto que en estas películas, lo decíamos de broma, pero aquí no es que haya buenos y malos, que todos son malos o peores. Sí. Malos o peores. Y no... decía Sergio Leone que Clint Eastwood tenía 2 maneras de actuar. ¿Con sombrero o sin sombrero? Porque parece ser que no era muy bueno. A mí me gusta mucho el personaje. También es cierto que me he criado viendo estas películas. Pero parece ser que Sergio Leone le habría gustado un poquito más de matices o interpretación y se encuentra con este personaje tan hierático, tan venido de la nada, ¿no?, con esa mirada perdida al horizonte. Pero parece ser que cuando montaban los planos, Clint Eastwood llenaba la pantalla. Y entonces ellos decían, oye, en el rodaje no lo parecía, pero mira qué bien queda esto montado. Mira qué bien se para, qué bien gira una pierna, saca el cigarro, levanta la mirada. Y la verdad es que estéticamente es alucinante, ¿eh? Se ha convertido en un icono, en un clásico, esa figura. Es que además funciona muy bien en oposición a los villanos, que suelen ser histriónicos, excéntricos, en las primeras Jean-Marie Volonté, y luego, fundamentalmente el Ibalache como Tunco, como feo. Pero está muy bien porque es un antihéroe hierático que no se mueve, que no se le mueve una pestaña, que le han dado una paliza y está ahí aguantando el tipo exactamente igual, y que tiene un código de honor muy particular, porque al final estamos poniendo esa ambigüedad moral y el dinero por encima de todo, pero es verdad, ¿no?, que la cuenta al final, sí, siempre consigue 2 o 3 aliados que... No, y también se porta bien. Porque vamos a ver, en un puñado de dólares salva a la chica, a la madre que le han separado de su hijo. Sí, hay siempre, siempre hay una concesión a, de vez en cuando hago lo que toca, o
Yo soy un En el fondo, bandido, soy bueno. soy un bandido, pero llego hasta aquí. Que es un planteamiento muy interesante del Euro Western, de los otros Sergios, que por ejemplo, Corbucci, Sergio Corbucci, Solima. Sergio Hace un western Solima. marxista muy interesante. Y Corbucci, pues se mueve un poco también en esta. Creo que es de Solima, una película que me vuelve loco, que es Vamos a matar compañeros. Que tiene una banda sonora que se va a colar. Aprovecho para decirlo. En este programa voy a utilizar un montón de bandas sonoras de Ennio Morricone que no necesariamente sean de películas de Leone, pero os aseguro que todo lo que va a sonar en este programa es del oeste y compuesto por el gran Ennio Morricone, que en esta película hace una cosa experimental. Quería Morricone porque le había escuchado alguna banda sonora y decía, es que eso es una copia de Tionkin y tal. Y Morricone decía, es que me pidieron que hiciera, pero a ti te hago lo que quieras. ¡Qué bueno! Eso lo sabía. Ennio Morricone creó un grupo de improvisación musical llamado Nova Consonanza, donde trabajaban literalmente con ruidos. Le quitaban la boquilla a una trompeta y experimentaban con ese tipo de cosas. Eso es determinante porque luego eso se lo va a llevar a por un puñado de dólares, que es una película musical. Es un vals, el vals de la muerte. Cuando los personajes se empiezan a mirar, caminan despacio, esas maravillosas composiciones a veces desde abajo a la altura de la cadera. Cuando los personajes comienzan a caminar es cuando la música rompe en su estribillo o en su punto más álgido. Y por algún motivo tiene ese efecto del que hablábamos antes, ese efecto videoclip. Y ya se sientan en esta película unas bases que van a ser determinantes en la carrera de Leone, pero sobre todo en la trilogía del dólar, que es que estás viendo un divertimento absoluto. En la vida real nadie se detiene tanto, nadie se mira tanto, pero establecen unos códigos que nos saltamos ya a la siguiente película, que es La muerte tenía un precio. Aquí ya no copia a Yojimbo, aquí es un guión totalmente original. Y tengo mis dudas, creo que es mi favorita de las tres. Lo que pasa es que cuando veo alguno del feo del malo siempre digo, no, creo que mi favorita es esta, pero qué peliculón. La muerte tenía un precio, ¿eh? Sí. Y la banda sonora ya explota. Y que aparece otro personaje hierático, Lee Van Cleef. O Sí, sea, el coronel Mortimer. Sí, o sea sí. que... Y es curioso, ¿no? Porque
se mantiene el personaje que digo, aunque no es el mismo personaje, es un cazarrecompensas, algo más locuaz en esta segunda película que en la primera. Sí. El malo, Ramón Rojo de la primera, ha pasado a ser el indio en esta segunda, pero sigue siendo el mismo actor, Jean-Marie Volonté, un actor habitualmente relacionado con un cine de corte mucho más político, pero que hace ahí dos grandísimas creaciones. Sí, porque aquí sobre todo hace un psicópata. Sí. Que, por cierto, una curiosidad, es el único indio que aparece en las películas. Bueno, indio, vamos Lo a llaman, claro. Porque dicen indio. Pero si os dais cuenta, ninguno de los westerns de Sergio Leone tiene indios. Pueden salir como atrezo, ¿vale? Son Pero, mexicanos, sí. Se no, ambientan en la indios, frontera. Se ambientan en la frontera. hasta que llegó su hora, desembarcan del tren unos indios, me parece recordar. Vamos a hacer una cosa y es que vamos a hablar ya, porque cada uno de nosotros hemos traído preparado un duelo, nuestro duelo favorito de toda la carrera de Leone, como si tiene que ser en Érase una vez en América. Vamos a hablar y a defender también una secuencia, y luego nos hemos inventado que también vamos a defender un momento musical, una banda sonora, una pieza de música. Y vamos a empezar con Manuel. Manuel, ¿cuál es tu duelo favorito de la carrera de Leone? Pues para mí el duelo final de Hasta que llegó su hora. O sea, Casi nada. Es que me parece ese duelo, fíjate, no está ni Clint Eastwood ni Stanley McClure, pero es que hay Charles Bronson, que entiendes de repente por qué tiene ese odio y que realmente el personaje de Charles Bronson está destruido también. Falleció, digámoslo así, esa persona falleció cuando muere su hermano, lo de la armonía, cuando está recordando. O sea, en el propio duelo, vemos qué, el flashback de por qué se quiere cargar a este hombre. Por fin se venga, ha conseguido su venganza cuando ya le coge y le pone la armónica en el último aliento a Henry Fonda. Dices, joder, yo me quedé, ¡buah, Dios! Pero claro, dices, cuando el tío vuelve, después, en la consecuencia del duelo, vuelve a la casa y entonces la Claudia Cardinal está expectante, queriendo que va a ser su hombre, y de repente la cara de Claudia Cardinal, cuando no vemos al personaje entrar, simplemente que abre la puerta, vemos cómo ella se ilumina por el sol, a Claudia Cardinal, todo el rostro, todo su cuerpo, y de repente le cambia la expresión a Claudia Cardinal porque lo que le ha dicho antes el otro, diciendo, es que esta persona ya lleva la muerte dentro. Sí. Y dices, joder, a mí me deja destrozado ese duelo. O sea, es que me da mucho más rollo por decirlo así. Es que, ¿Cómo está presentado? Sí, cómo está presentado es increíble. Es un final desesperanzante en ese sentido. O sea, porque ves que esa persona estaba muerta en vida. Es muy curioso porque mientras Frank, es Henry Fonda, se va moviéndose circularmente para buscar una buena posición, está sonriendo Charles Bronson. Sí, es verdad. Charles Bronson está sonriendo como diciendo, este es el momento. O sea, toda mi vida ha tenido sentido para llegar justo a este momento. Además, estoy tranquilo y solo tengo que esperar. El otro, en cambio, está bastante inseguro. Se da cuenta de que el otro ha tomado la buena posición en el duelo porque ha dejado el sol a la espalda y él tiene que ir buscando un punto en el que no le dé el sol de cara. Entonces, levanta la vista, le da el sol y va moviéndose, y entonces se para y el otro se acerca. Pero en ese momento, a Charles Bronson yo le noto en esa medio sonrisa una paz que no ha tenido, por supuesto, en toda la película, porque al final es una historia, lo has dicho muy bien, de venganza. La armónica como el elemento de reconocimiento. En cuanto a montaje, esa secuencia es una delicia. ¿Cómo empieza esta secuencia, Manuel? Me encanta que la hayas elegido. Empieza con un plano general en el que se ve a Henry Fonda caminando de fondo y entra en primer plano Charles Bronson y la música hace...
Y entonces comienza este vals del que habla Joaquín, de cómo uno se posiciona. Se quita la chaqueta Frank, la deja en un punto y empieza a moverse. Y luego cuando encuadra al final, justo antes, la chaqueta se ha quedado en medio. Bueno, Encuadra con la chaqueta. Es una cosa... Y ya combina esta cosa de la que hemos hablado antes, la combinación exquisita y preciosa de los primeros planos con los primeros planos, porque creo que hace uno de los más cerrados de la carrera de Leone, que es el de los ojos. Sí. El de los ojos. Y cómo los combina con el plano también general. en el flashback, el plano de Porque, la persona, Henry Fonda, que va caminando, que está desenfocado y poco a poco lo vemos enfocándose y sonriendo, como, no sé, y con la armónica que dices, parece que va a hacer una... Y entonces dice eso de algo de música, ponnos algo de música. Sí, Y entonces ves lo terrible de la escena. Y dices, ostras, porque claro... Esa sonrisa perversa. Sí, toca algo para alegrar a tu hermano o algo así. Sí, eso, todo para alegrarnos, sí. Y sí, pero además la entrada al flashback es el plano cerrado de los ojos y luego es una imagen difusa, como estaba diciendo Manuel, de alguien acercándose, que es un Henry Fonda, un Frank muy joven. Sí. Es terrible esa secuencia. Es increíble. Y en este duelo se cumple una cosa que se cumple prácticamente en todos los duelos de Leone, que es la dilatación del tiempo previo al disparo. A Leone no le interesaba el momento de la muerte, porque él pensaba, en la muerte se termina algo. Pero esos momentos previos, esa tensión previa al disparo, creo que nadie lo ha manejado como él, ¿eh? Luego vendrá el del duelo, el bueno, el feo y el malo, que es la película anterior, pero en esta película es increíble. Pero es que este duelo, fíjate que se alarga. Sí, tiene epílogo, es verdad. Porque es que es cuando, ya te digo, cuando abre la puerta y Claudio Cardinale le cambia el rostro, entonces dices, es que es aquí cuando termina. Cómo están los actores en toda la peli, pero cómo está ese momento de bien. Es que está filmado con una precisión. Esa secuencia está hecha con escuadra y cartabón, ¿eh? Y además... Jason Robards con Claudio Cardinale. O sea, tiene tanto peso esa escena que estamos tentando, pero al mismo tiempo, en paralelo, Claudia Cardinale está con Jason Robards, con Cheyenne, que está, aunque no lo sabemos en ese momento, está herido de muerte y que solo está ahí por si pierde el duelo de otro. O sea, está allí solo por si al final pierde el duelo. Sí. Y Manuel, dime que no es una genialidad que cuando Charles Bronson le pega el disparo a Henry Fonda, corta y vemos la cara de Jason Robards que se estaba afeitando. Sí. Mira, hace un gesto como diciendo, uno de los dos ha caído. Sí, ya está. Cuando se abra la puerta ya sabremos quién es. Y él se prepara, por si acaso. Se prepara el revólver, por si acaso es el... Se me pone una sonrisa porque la película es una obra maestra. Ahora luego contaré cómo llegué yo a esta peli, porque llegué por error. Bendito error. Me vuelve loco. Pero te puedo decir que no es mi película predilecta. Yo soy más clásico en ese sentido. Para mí, mi película predilecta es El bueno, el feo y el malo. Y luego diré por qué, si eso. Vale, bueno, hemos terminado con el duelo porque podríamos estar hablando una hora de ese duelo, ¿eh? Y hablar de la secuencia. Perfecto. Ahora Manuel nos va a presentar una secuencia favorita en la carrera de León. A ver, Exacue iba a hablar Dácil, creo que era la del el duelo de los sombreros. La muerte tenía un precio. La muerte tenía un precio. El duelo de los sombreros me gusta bastante, ¿vale? Mortimer y Clint Eastwood, sí. Pero mi secuencia predilecta, así por decirlo así, es la secuencia de la voladora del puente. Es verdad. Porque dices, por favor. O sea, es que además me gusta esa secuencia, o sea, de cómo... de lo que pasa, de cómo que parece el puente sobre el río Kwai a veces. O sea, es que me recuerda el puente sobre el río Kwai. He mandado volar el puente. Sí, ya que nos enrola, demos un buen golpe, capitán. Si lo hiciera, salvaría miles de vidas. Pero al mismo tiempo lo que pasa, la historia que tiene en sí, la secuencia de cómo se dice y demás. No sé si habéis notado los dos extras que cuando salen corriendo, al final hay dos extras que son los que se ponen cerca del puente y el Wallace se pone o sea, se tapa la cabeza pero el culo está hacia afuera y en cambio Clint Eastwood se mete dentro bien. No sé si veis la secuencia, hay una piedra que les da casi al lado. Totalmente, casi los mata. Matado. Casi los mata, sí. Pero lo más alucinante es que el puente ese, por lo que sé, se voló 3 veces. ¿3? Sí. La primera es que hicieron una... en la primera es que hicieron una y no le gustó a Sergio Leone. Dijeron, este no queda bien, le pareció muy floja. Entonces necesitamos más explosivos. Y bueno, el caso es que, sabéis la secuencia de la batalla, hay un montón de extras, hay 1.500 soldaditos españoles que estaban ahí. Y además los cedió el ejército de Franco. Sí. Algo bueno tuvo el franquismo. ¿Y si por casualidad se atreviera alguien a volar el puente? Sí.
Entonces irían a matarse a otra parte. 1500 soldaditos ahí, disfrazados de norte y sur, y claro, el puente lo hacen los ingenieros del ejército. Y entonces ellos son los que ponen las cargas. Y entonces resulta que como el primero que volaron no estuvo bien, pues vamos a hacerlo de nuevo. Y esta vez pues ponen más explosivos, no sé qué, no sé cuántos, tal. Y esta vez dicen, no, esta vez lo han hecho los ingenieros españoles, tienen que volarlo el ingeniero militar, porque esto no hay demasiado explosivo aquí. Y Sergio Leone decía, no, esto tenemos que hacerlo coordinado con tal, no sé qué. Pero no, esto lo hacemos perfecto, tal, no sé qué. Yo pongo aquí, dicen que era un teniente, otro es un capitán, pero dice, no, esto se pone aquí y yo cuando dé la orden se hace, tal, no sé qué. Bien, o sea que el diseño de la explosión fue del cuerpo de ingenieros. Sí. Y entonces resulta que hacen tal, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces, bueno, pues dicen, y el Sergio Leone estaba muy preocupado con la sincronización de la explosión. Y el teniente le dice, ya está todo dispuesto. Y dice, no se preocupe, que usted cuando me dé la orden, yo solo tengo que hacer así, levantó la mano. Y entonces volar el puente, y el puente efectivamente voló. Pero nadie estaba grabando. ¿Alguien interpretó esa señal? Claro, como que había que volar la el puente? señal, cuando yo levanté la mano, exploté. Pero las cámaras no grababan. No grababan. Y entonces el ejército español, claro, se quedó así y diciendo, bueno, no se preocupe que el siguiente puente lo volvemos a hacer y lo volvemos a volar y esta vez gratis. Porque claro, había que pagarlo. Ostras, es entonces, que eso... tercera vez, sí que se voló el puente bien, sí que, o sea, es espectacular, si os dais cuenta. Demasiado vuela a lo bestia. O sea... Y dices, bien, además lo hicieron en la mitad de tiempo. Me lo puedo imaginar. Dijo el ejército español ha metido la pata, no se preocupe, que el ejército español aquí lo hace en la mitad de tiempo. Si ya da rabia cuando te llevas la cámara con los amigos a algún sitio y pasa un ave y coges la cámara y te crees que has grabado el plano de maravilla y luego miras y te das cuenta que sin querer no le has dado el botón. Si ya da rabia eso, no me puedo ni imaginar esa secuencia con tantos extras. Sí. Todos allí preparados. El puente, y sobre todo lo que dices tú. Se pasaron un poco, ¿eh? Sí. Que el puente está hecho de troncos de madera. Sí. Le pusieron una carga de dinamita y cuando lo ves en la película... le pusieron dices, varias cargas de dinamita, mío. pues te das cuenta, explota en una cadena, o sea, explota para cargarse el puente como Dios manda. O sea, bueno, es una secuencia impresionante. El bueno, el feo y el malo es una de las películas de aventuras. Les pasa de todo. Yo por eso digo que es mi preferida, además sobre todo porque tiene un montón de humor. Pero luego el bueno, el feo y el malo no hay tanta dramatismo, hay mucho más humor, está mucho mejor combinado. O sea, el personaje del Igualacha es una pasada. O sea, es una llena. Es que se come todo. Es verdad, ¿no? Que en el bueno, el feo y el malo está a lo mejor más acentuado, pero está desde el principio. Por un puñado de dólares encarga 3 ataúdes y luego le pide perdón y dice, perdón, 4. 4, sí. Equivocado. Qué peliculón. Es que me encanta. En La muerte tenía un precio. Cuando entra y está Klaus Kinski con la joroba, también es una... Ahora mismo no se podría grabar esa escena, sería políticamente incorrecta. Se lo llevan los demonios, ¿eh? La cara que pone Klaus Kinski dejadme que lo mate, por favor. Bueno, Manuel, oye, me encanta. Tu duelo ha sido el de Hasta que llegó su hora, tu secuencia, la voladura del puente del bueno, el feo y el malo, y ahora un momento musical, una banda sonora, un momento que tenga que ver con la música de toda la carrera de Leone. Para mí es los comienzos de los créditos. Los créditos me gusta mucho, sobre todo el de La muerte tiene un precio. Creo que es que o sea, ves el caballo así en la lejanía y es un ruido y de repente le pegan un tiro, se cae el jinete y empieza la música. ¡Venga! Es increíble. Que además luego los títulos de crédito de esas 3 películas de la trilogía del dólar, que son súper psicodélicos. No sé quién lo oí una vez, decía que le recordaban a los no sé dónde lo oí, pero que le recordaban las películas de James Bond. Tiene algo, sí. Sí, la verdad es que... Son increíbles, Sí. Los títulos, y además es el momento en el que se nos presenta el tema principal de la película, ¿no? Y entonces, claro, ya empiezas como diciendo, uy, esto va a molar. Y luego la película no decepciona. Y además, qué manera tan bonita de usar luego el estribillo principal a lo largo de la película, en los momentos de cabalgada, en los momentos de miradas. El estribillo del bueno, el feo y el malo, que es sensacional. Cuando salen los dos personajes del convento, después de que Tuco hable con su hermano, ha sido una conversación desagradable, se montan en la carreta... Clint Eastwood le pregunta, ¿qué tal ha ido?
Tuco. Ah, muy bien, ha ido de maravilla. Bien me pega una comilona. Esa mirada que echa Eli Wallace al horizonte mientras suena pam, 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 se te ponen los pelos de punta. Qué manera tan bonita de hacer cine, ¿verdad? Pero bueno, mi duelo favorito, y me lo quito muy rápido, es posiblemente el duelo más corto de toda la filmografía. Cuando comienza la película El bueno, el feo y el malo, se nos presenta a 3 cazarrecompensas que van a buscar a Eli Wallace, al feo, y Eli Wallace los mata, pero parece ser que uno sobrevive. La película avanza, y cuando la película lleva 1 hora y 40, Tuco entra en una casa, ve una bañera y se permite el lujo de darse un baño. En cuanto ve una bañera, pues se da ese lujo. Con tal mala suerte de que el cazarrecompensas del principio de la película, que lo reconoce, le busca, se esconde, abre la puerta, le apunta con la pistola y en vez de matarlo se pone a hablarle. Porque tiene la necesidad de quiero que sepas quién soy, quiero que sepas que no me mataste y que he venido a por ti. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Cada vez que he tenido que usar la derecha, he pensado en ti. Y Tuco, el feo, Eli Wallace, está calladito, jugando con la espuma. Pero al fin te encuentro en la postura exacta, Tuco. Y he tenido tiempo de aprender a disparar con la izquierda. Y de repente, desde debajo del agua, Eli Wallace le mete un tiro y le dice... Cuando se dispara, no se dice nada. Y ya está, y suena tan... Y lo de mojarse la pólvora, no suspensión de incredulidad total, y me encanta ese duelo precisamente porque es el antiduelo. Es decir, es lo que Leone no había hecho nunca. Aquí es una parodia totalmente. Fíjate, viene muy al hilo de lo que estás diciendo. En alguna de las críticas que hay sobre algunos de los historiadores del cine, intenta resumir todo el cine de Leone, o todo, incluso todo el spaghetti western, con una escena precisamente de Tuco, en la que va a una armería y se monta su propia pistola. Qué secuencia. Y se monta su propia pistola. Entonces, esa imagen de... Bueno, esto en realidad es lo que está haciendo Leone, o lo que está haciendo en general el Eurowestern, el Spaghetti Western, está cogiendo lo mejor de cada cosa para construir el arma perfecta, que es también suspensión de similitud, porque efectivamente con un tambor, con un cañón, con una culata, eso no solo puede estallarte en la mano. Pero sí que da cuenta de... No, así es como se ensamblan, ¿no?, las piezas de esto. Y bueno, mi secuencia favorita, y aquí lo he pasado mal por un lado, yo como ya he dicho, yo llego a la película hasta que llegó su hora por error. Yo no conocía todas las películas que había hecho Leone, ya conocía la trilogía del dólar y ya conocía también Érase una vez en América. Y un día en la FNAC me cruzo con esta edición que tenemos aquí en la mesa, me gustó la portada, la miro y leo una película de Sergio Leone, pero pone una película de, no pone dirigida por. Y yo pensé, será de estas producidas por Leone, tipo, mi nombre es ninguno. Y la dejé en la estantería. Al cabo de un rato sigo buscando, la vuelvo a coger, parece que la película me llamaba. Dentro, Javi, que estoy aquí. No te vayas sin mí. Insisto, de estas cosas que suceden, insisto, no conocía la película. Es como si un fan de Kubrick no conociera 2001. Así es, ¿eh? Le pregunto al chico y el chico me dice, sí, está dirigida por Leone, ¿no la has visto? Y digo, no, pero no será de las buenas porque no es famosa, yo no la conocía. Claro, el error era mío. Y el chico me dice, llévatela ya. Cuando llegué a casa y le di al play, no me lo podía creer. La película comienza con una secuencia maravillosa que no voy a describir, que es en la estación. Pero mi secuencia favorita... Pero a lo mejor, antes de pasar, deberíamos entrar un momento en esa Vale, secuencia. pues Joaquín, échame un capote. ¿Cómo comienza hasta que llegó su hora? 3 pistoleros esperando un tren, que es exactamente cómo comienza, solo ante el peligro. Pero como era al mismo tiempo, era la primera película de una trilogía, no sabíamos todavía que era trilogía, pero era se había cerrado ya la trilogía Dólar. Entonces Leone quería despedirla de alguna manera y lo que se le ocurrió fue una genialidad, que era que esos 3 pistoleros los hubieran interpretado pues Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee Van Cleef. Eastwood ya entonces era una estrella y no podía aceptar un papel de... Iba a decir de 2 minutos, no, son bastantes más, pero porque es el estilo de Leone. Pero era la manera de cerrar esa trilogía. Bueno, pues en el primer duelo caen los protagonistas que han sido de...
Y no pasa nada porque al final recurre a 3 secundarios magníficos, también de muchas películas del oeste: Woody Strode, que es el sargento negro; Jack Elam, que es el que juega con la mosca; y el que está con los nudillos, que es Al Mullock. Bueno, pues esos 3 son los que esperan a Frank. Y Frank Nos ha mandado a nosotros. ¿hay un caballo para mí? Para ti. Parece ser que hay un caballo de menos. Yo diría que sobran 2. Y bueno, esa secuencia es increíble. La película empieza con una escuela de cine. Como digo siempre, el programa también es para intentar acercar el cine de Leone a aquellas personas, o bien porque no lo conocen o porque son jóvenes. El clásico estudiante que no conoce a Leone, pues nosotros le ayudamos a que se meta en este mundo de fantasía tan guay. De hecho, la mitad de las cosas de Marvel que vemos hoy día vienen de Leone y vienen de Kurosawa. Y Star Wars también. Star Wars. Boba Fett, que dicen que realmente está inspirado en el hombre sin nombre de o sea, el personaje de Chris Eastwood. Pero la secuencia que viene ahora es, de verdad lo digo, es una escuela de cine. A los alumnos hay que ponerles esta secuencia porque es una de las mejores presentaciones de personaje, pero ya no solo eso, sino toda la secuencia es un alarde de cinematografía. Es la secuencia en la que el nuevo marido de Claudia Cardinale está haciendo fortuna, le va a ir muy bien en la vida, está esperando a que llegue Claudia Cardinale y están en el rancho, y la secuencia comienza con unos disparos y unos pájaros que revolotean por el aire. Se nos presenta el personaje con un primer plano, se nos presenta al niño con la escopeta, entendemos que están cazando. ¡Papá! ¡Mira! Es tarde, vamos a casa. Van a la mesa, el niño entra dentro de la casa para dejar el arma y vemos una secuencia de cotidianidad. Timmy. La niña dice que si corta el pan como siempre, el padre le dice no, córtalo más ancho, que a partir de ahora nos va a ir bien en la vida. Esas rebanadas más gruesas. Hoy es un día grande. Las estoy cortando como de costumbre, papá. Maureen, pronto podrás cortar rebanadas de pan tan grandes como puertas si quieres. ¿Vamos a ser ricos, papá? Se está escuchando constantemente unos grillos, unas chicharras. Efectivamente. Y de repente se dejan de escuchar las chicharras y Sergio Leone hace un giro, un traveling sobre la espalda del personaje. El personaje se queda como diciendo, esto no es normal. Pero se vuelve a escuchar el sonido de las chicharras. Sale el niño, le pregunta, oye, voy a ir a recoger al personaje de Claudia Cardinale, ¿cómo es? Pues mira, es de esta manera. Y cuando el personaje saca una hoja para describirla, Leone hace un zoom hacia su cara, porque luego va a ser determinante que nosotros la identifiquemos. Es Claudia Cardinale, la vamos a identificar, pero es un recurso muy bonito. Ese movimiento hacia adelante para enfatizar la descripción. Ah, una cosa, papá, ¿cómo la voy a reconocer? No puedes equivocarte, Patrick. Es joven y muy guapa. Es una señora. A ver, para el viaje me pondré el vestido negro y el sombrero que llevaba el día que nos conocimos. Y cuando este muchacho se monta en la carreta para irse, se escucha un disparo, se ve a los pájaros revoloteando, pero ninguno de los pájaros cae al suelo. Por lo tanto, el tiro no ha sido a los pájaros. El personaje principal se gira y ve a su hija desplomarse. Se asusta, va corriendo a por el arma, pega ese grito tan maravilloso que se te ponen los pelos de punta, hace un traveling corriendo, pero por el camino lo fríen a balazos. ¡Maureen! Cuando todos los personajes están en el suelo, sale el niño de la casa. Leone utiliza un plano subjetivo, como si fuera la mirada del niño, que dura un segundo, pero que sirve para montar con el primer plano el niño, y la música hace esto. Y entonces el niño ve la estampa, mira hacia los matojos, aparecen unas figuras vestidas con unos guardapolvos, caminan a ritmo de la música. Estamos viendo un musical. No lo dije en el programa que hicimos Dácil y yo de musicales, pero esta película es mi musical favorito. Creo que jamás en la vida he visto un musical más extraordinario que este, porque además no cantan, porque la película no lo pretende. Pero todo está tejido y está vestido de una manera en la que estamos viendo cine clásico absoluto,
con la genialidad de Leone como director y con la genialidad de Morricone como compositor. Qué guitarra, qué música, qué secuencia. Joaquín, ¿cómo termina esta secuencia con ese Henry Fonda que llega y se gira la cámara y pasa esto? Efectivamente. Se ve cómo detrás de todo el polvo van acercándose unas figuras con unos guardapolvos y los vemos de espaldas conforme se van acercando al niño. Y cuando ya están delante del niño, vemos que va girando la cámara y el jefe o el bandido principal es nada más y nada menos que Henry Fonda. En alguno de los documentales en la escena, porque efectivamente yo creo que esto colapsó la memoria colectiva norteamericana. O sea, que Leone cogiera a... En realidad era un diálogo con la anterior, porque si hubiera podido matar a los 3 de la anterior trilogía, ahora dice, ahora estoy cogiendo a Lincoln, ahora estoy cogiendo al protagonista de Pasión de los Fuertes, ahora estoy cogiendo... Y lo acabo de convertir, pero no termina ahí. En ese momento, uno de los esbirros le dice... ¿Qué hacemos con este, Frank? Casi nada. Se te ponen los pelos de punta. Sí. Y Frank, además, está mascando tabaco, lo escupe en ese momento. Le dice... Ya que has pronunciado mi nombre. Y en ese momento, pues vemos que desenfunda rápido, dispara y ya es el pitido del tren llegando en la estación. Es muy curioso porque cuando Henry Fonda llegó al set de rodaje, él pensaba que como tenía que interpretar a un villano, pues había puesto lentillas de color oscuro. De malo. Y en fin, se había maquillado un poco, un peinado un poco. Y Leone dijo, no, yo lo que quiero son esos ojos azules de Henry Fonda, que efectivamente asustan mucho más. Sí. Es alucinante. El otro día cronometré la secuencia. Creo que son 11 minutos o así y son increíbles. Manuel, qué momentazo, ¿eh? Uf, ya te pone mal cuerpo. Qué momentazo. Es que esa película realmente tiene unos momentos tan duros que, y a veces tiene algo de humor, pero no relaja nunca la tensión. O sea, pero esa secuencia, de verdad, es que es de otro planeta. Es que es de otro planeta. Es que, claro, los 40 minutos de introducción, porque yo creo que al final son 40 minutos, lo que se va de introducción es la presentación de cada uno de los personajes. Sí, porque poco Empieza se habla... con Armónica, que es el que hemos dicho antes, sigue con continúa con Gilly, que es Claudia Cardinale, y luego ella misma se encuentra con Cheyenne. Hasta que vemos un poco... Estamos perdidos. Al final hemos visto 4 personajes sueltos, no terminamos de entender cuál es la relación, qué está pasando, quiénes son unos, quiénes son otros, ¿no? Y hasta que... Y claro, ahí en la posada esa, en la fonda de mitad del camino, ya se encuentra otra vez con Armónica. Le dice, antes había visto ese guardapolvo. Le dice... Dice, dice, esos guardapolvos solo llevan los hombres de Cheyenne. Sí. Dice, los que yo he visto tenían 3 cadáveres dentro. Sí, que son los tres que mata, ¿eh? Sí. Dice, no, los hombres de Cheyenne no mueren. Bueno, es muy curioso porque dedica 40 minutos magníficos de puro cine a presentar no tanto la historia como los personajes. Poco se habla de la presentación de Jason Robards, el personaje Cheyenne. Sí, que están los disparos ahí fuera. En Monument Valley, por lo menos los exteriores, el interior se filmó en plató, pero poco se habla de esa presentación que es maravillosa. Acordaros de lo de las esposas. Claro, llega esposado, efectivamente. Y que ha pasado algo, porque se das cuenta, están todos dentro del. Sí, está en off, se oyen tiros, tal, no sé qué. Y el polvo que entra. Se abre la puerta y dices, ¿qué va a entrar? Porque has oído tiros. O sea, sabes que es un peligro lo que va a entrar ahí. Pero ¿no os parece una genialidad que escuches tiros, que entra el tipo y tú piensas, este es el que ha matado a los malos? Y de repente levanta la botella de ron para beber y vemos que él tiene las esposas. Sí. No ha habido palabras, no ha habido texto. Lo estamos entendiendo todo con imágenes. Sí, esa es una cosa, aprovecho, lo cuento en un minuto, que no lo hemos dicho antes, es que Sergio Leone empieza en el cine ayudando a todos estos grandes directores, pero ya en el sonoro. Pero es que su padre
Vincenzo Leone era director de cine mudo. Y ahí sí que estamos viendo, así como con Hitchcock, estamos viendo la capacidad asombrosa que tiene Sergio Leone para contar sin palabras. ¿Cuántas secuencias hay en la carrera de Leone que son maravillosas, en las que no necesitamos el diálogo? La verdad es que sí. Nada, al hilo de la presentación de Cheyenne. Para muchos críticos, Cheyenne es el mejor personaje de cualquier película de Sergio Leone. Pero porque es un personaje como con muchos más matices, como es un personaje mucho más ambiguo, es un personaje, es un arquetipo, el forajido bondadoso, el forajido romántico. Pero es verdad que Jason Robards hace una interpretación, y frente a otros papeles más agradecidos, ¿no?, más hieráticos, como en La Armónica, o como los que hace Clint Eastwood, o más exagerados, como los que hace Jean-Marie Volonté, o como el que hace Eli Wallach, Jason Robards es un personaje como mucho más complejo. También, por ejemplo, el de Claudia Cardinale, que es la primera vez que vemos a una mujer protagonista. Sí. Bueno, ¿sabíais que en el montaje americano no quitaron la muerte de Jason Robards? El momento en el que se cae del caballo y suena el famoso ton, 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 ton. Y cuando cae... Ton. Bueno, pues quitaron esa secuencia, por lo tanto quedaba, según ese montaje, Jason Robards como que sobrevivía. Si no lo vemos morir, no muere. Claro. Pero muere en la película original, muere. Sí, bueno, y se suele decir que esta es la última película en la que Sergio Leone se divertía, porque a partir de ahora le costó mucho hacer cine. Pero no quería hacerla esta. Exacto, pero eso es lo que digo. Esto lo hemos dicho ya muchas veces, cuando el más tonto hace relojes, ¿eh? Esta película nace de que él no quería. Le dijeron, haznos un western más y te financiamos tu epopeya americana. Pues gracias, porque para mí esta película ha sido un absoluto regalo. Ahora, evidentemente, ya he leído más. Pero ojo, que todavía queda HD maldito. Sí, ahora tuvo que hacer otro western. Y termino yo ya con lo de la música. Mi momento musical favorito, no corro el riesgo de ser muy original. Todos somos fans del momento del éxtasis del oro, eso es de otro planeta. Pero sí que tengo un momento musical favorito, porque me acuerdo cuando vi por primera vez la película. Cuando vi por primera vez la película me estaba encantando, me estaba gustando, estaba hechizado, pero era tarde y eché una cabezada sin querer. Y fue la música la que me despertó. Y es el momento del robo del Banco del Paso en la película La muerte tenía un precio, en donde se crea un momento de mucha tensión, el personaje de Clint Eastwood y Lee Van Cleef están mirando, se esperan que van a venir por la calle y van a entrar al banco por la puerta, y resulta que los villanos tienen otro plan, que es dinamitarla para ir robar la caja fuerte por detrás. Y la música hace una cosa que es sensacional. Que suena un estribillo solamente para eso. No había sonado antes. No tiene nada que ver con el... No tiene nada que ver. Es un estribillo sensacional. Es una pasada. Me vuelve loco ese momento. Se me ponen los pelos de punta siempre. Y además la melodía creo que es una antecesora de lo que luego será la melodía de El éxtasis del oro. Y ahora estoy apuntando a Joaquín con un arma. Antes de que termines ese corte musical, que recordemos que se puede visitar el Banco del Paso, porque ese fue un decorado que se construyó y que ahora está integrado dentro de lo que es Mini Hollywood. Sí, es que no nos vamos de aquí sin hablar de esto, porque además yo te quiero preguntar a ti, que me digas de los sitios en los que has estado o en los que no, porque creo que voy a hacer una cosa en Cinecuano que no se ha hecho nunca. ¿Un viaje? Vamos a ponernos de acuerdo nosotros tres en que alguna vez en la vida, cuando se pueda, coincidiendo vacaciones y tal, tenemos que irnos a visitar los lugares. Pues venga. Nada, el bueno, el feo y el malo hay que ir al Valle de la Lanza en Burgos. Ahora hablaremos de ello. Yo he estado en South Hill. Ahora hablar. ¿Sí? Sí. Oh. Está en South Hill. Yo he estado en el rancho de Hasta que llegó su hora, que es el Western Leone. Oh, Dios. ¿Sabéis en cuál he estado yo? En ninguno.
Bueno, Joaquín, por favor, quiero que disfrutes y quiero que nos hagas disfrutar. Cuéntanos cuál es tu duelo, tu secuencia y tu momento musical. Bueno, mi duelo, el duelo que he elegido es el duelo final entre Mortimer y el indio en La muerte tenía un precio. Uf. Por muchas razones. Por muchas razones, porque anticipa de alguna manera un procedimiento que va a utilizar en Hasta que llegó su hora, porque anticipa el trielo también, Sí. porque no es un trielo exactamente, aunque luego es bastante parecido, porque tal como se resuelve hay un personaje que no puede Sí. intervenir por una razón. Y entonces, bueno, pues explico Y lo un hace poco. en un sitio redondo. Sí, sí, es también una era circular, efectivamente. Bueno, pues ha habido una ensalada de tiros y Mortimer y el Clint Eastwood, bueno, pues se han cargado prácticamente a todos y el indio pues está atrapado y se asoma porque Mortimer está esperando, ¿no? Al final lo que motiva a Mortimer en este caso es la venganza, que se resuelve precisamente al final de este duelo, aunque no sé si el aire de familia es de una cosa u otra, ahora llegaremos ahí. Bueno, se asoma el indio, Mortimer se prepara, dispara, pero falla, está lejos, lleva la pistola con la culata, ¿no?, incorporada para poder apuntar mejor y disparar de forma más precisa con una pistola. Bueno, pues en ese momento está encerrado el indio y sale otro, pero engaña a Mortimer y le dispara. Sí, sí, Y sí. va a ver si está muerto o no, pero sale corriendo, dispara, cae, luego queda malherido, luego no le salen las cuentas a Clint Eastwood para cobrar la recompensa. Y se despista, que luego se lo dice Clint Eastwood, te has descuidado, viejo. El indio dispara y desarma a Mortimer, la pistola le cae a los pies y el indio sale con el reloj y pone la música del reloj y le dice, empieza el duelo. Cuando acabe la música, intenta coger la pistola. Cuando acabe la música, recoge el revólver y dispara si puedes. Inténtalo. Y una secuencia otra vez dilatada en la que el reloj la música del reloj, que es banda sonora, es diegética, o sea que está dentro del relato, y justo cuando va a acabar, Mortimer va a intentar coger la pistola del suelo, pero no le va a dar tiempo, porque el indio es un tirador muy, muy rápido. Aparece en plano la mano del manco, la mano de Clint Eastwood, con el otro reloj, que era el que llevaba el propio Mortimer, Lee Van Cleef, empezando otra vez la melodía. Entonces entra en esa era circular en la que están, va al lado se pone, o sea, va apuntando con el rifle al indio, se va hasta donde está Mortimer y le da su propia pistola y le dice al indio, tú ya sabes cómo va esto. Indio, tú ya conoces el juego. Se retira y entonces ahí se forma ese trielo en el que Clint Eastwood simplemente está como de árbitro o de juez. Y bueno, en el caso de que Mortimer no mate al indio, pues hubiera dado... Al final, Mortimer es más rápido a la hora de disparar y mata al indio. El indio no muere inmediatamente, pero no llega a hacer un segundo disparo. Mortimer se prepara y Clint Eastwood también, por si acaso, pero no hace falta. Entonces va Mortimer, le quita el reloj, se acerca a Clint Eastwood, le devuelve el otro reloj, le hace ese comentario. Noto cierto aire de familia en la foto. La historia es una venganza por... No sabemos bien porque yo creo que dependiendo de los doblajes, si hermana o hija. Yo siempre he entendido que hija. Yo he entendido hija siempre. Sí, no Pero sé en por qué. algunos de los libros dicen hermana y no sé de dónde lo habrán sacado. Porque en el doblaje en español dice suele pasar entre padres Suele e pasar hijos. entre padres e hijos. Suele pasar entre padres e hijos. Y eso es lo que dice. Bueno, le devuelve el reloj y le pide la pistola. Claro, no va a dejar. Devuélveme la pistola. Sí. Y luego esa escena pues tiene el que ha quedado moribundo pues todavía y no le salen las cuentas. Pero bueno, ya se cierran las cuentas. ¿Qué te pasa, muchacho? Nada, viejo. Que no me salía la cuenta. Bueno, Joaquín, continuamos. ¿Cuál es tu secuencia de la historia? Bueno, pues he elegido una muy, muy entrañable.
Y además la he elegido por varias razones, pero por ejemplo es una secuencia que a veces traemos cuando hablamos de gastronomía y cine, que es una secuencia muy, muy recurrente. David Gistau, por ejemplo, tenía un artículo, David Gistau ya murió en 2020, pero tenía un artículo dedicado precisamente a esta secuencia. Es la secuencia que se conoce como el pastelito ruso o el pastel de nata. Y es una manera de ver cómo el paso de la niñez o de la iniciación sexual, la niñez, es cuando Patsy, que es uno de los niños que forman esa banda a que pertenecen Noodles y Max, que son un poco los líderes, pues sabe que hay una vecina que se llama Peggy, que a cambio de algún regalo, a cambio de, pues ofrece cierto tipo de favores sexuales. Tráeme un pastel ruso con nata batida y luego te dejo hacer todo lo que quieras. Mañana te traigo el pastel. Y entonces él está ahorrando para comprar un pastelito de nata. Y va y se lo compra a Moe y le dice, dame ese. Dice, ¿cuál quieres, el de 2 centavos o el de 5? Dice, no, el de 2 no. Que con el de 2 centavos solo me la menea y eso puedo hacerlo yo. Dame el de 5. Los ojos del niño viendo ese pastel que está comprando no para él, sino para regalárselo a Peggy, es una maravilla. Entonces lo lleva envuelto y sube la escalera donde vive Peggy, llama a la puerta, sale la madre de Peggy y dice, ¿está Peggy? Dice, está bañándose. Espera aquí un momento. Abre la puerta porque vemos a Peggy de espaldas, pero se ve desnuda porque está bañándose en un barreño en el suelo. Buenos días. ¿Está Peggy? Se está bañando. Ah, fenómeno. ¿Quiere decirle que estoy aquí? Mamá, otro cubo de agua. Espera. Entonces el niño espera y deja el pastelito en el suelo, se sienta en la escalera, en el rellano, para ver cómo... Y al dejarlo, se mancha de nata. Estaba viendo el avión y digo, no es que él abra el pastel, es que se mancha de nata. Y la chupa. Y en ese momento, al chupar la nata, abre el pastelito y empieza a... Bueno, primero tiene la intención de tomar la guinda y la vuelve a dejar. Y entonces empieza a rebañar la nata que está distribuida por el papel del envoltorio, como para no rendirse todavía. Y empieza a llevar, pero llega un momento en que le vence todavía el niño que es frente al adolescente que quiere ser o que tiene que enfrentarse a esa iniciación sexual y devora todo el pastelito. Justo cuando está terminando eso, ya directamente ataca la guinda y se lo come todo. Además, se lo come a puñados, se lo come a pellizcos, a puñados, se lo va chupando de los dedos. Y cuando está terminando de comérselo, sale Peggy y le dice, ¿qué querías? ¿Qué quieres? ¿Yo? Me ha dicho mi madre que me buscabas. Ah, sí, no. Los chicos me dijeron que... ¿Qué? Ya volveré otro día. Pero es muy curioso porque es una escena que en sí misma tiene un valor enorme, pero narrativamente también. Porque ve que ella sube a tender la ropa y ahí descubre que eso mismo que él buscaba se lo ofrece al policía un poco del barrio y es lo que van a utilizar los otros para chantajearlo. Pero la interpretación que hace ahí ese actor, que es un actor niño, es magnífica. Pues es el deseo sobre el pastelito y el deseo sobre la sexualidad. Y al final le vence todavía, ¿no?, el niño y acaba devorando el pastel. Y qué manera tan sutil de hablar del hambre y de la pobreza, de los pocos medios. Es decir, es una secuencia, como tú bien has dicho, lo has explicado de maravilla. Es una secuencia sutil, en la que el texto es pues ese niño que tiene hambre, pero nos está hablando de un montón de cosas más. De las pulsiones, de que son gente que se ve obligada a tener que sobrevivir como puede. Y a mí es una secuencia que me entristece. Y esa secuencia me molesta más, quiero decir en el sentido sentimental, que algunas muertes o algunos asesinatos que vemos en la película. Ver ese pobre nene que no puede evitarlo y devora el pastelito me sobrecoge. Vamos a hacer una cosa, como no ha venido nuestra compañera Dácil, que por cierto está en búsqueda de captura, se ofrece por ella ¿Hay recompensa? 50. ¿Hay recompensa? Como no ha venido, se ofrece por ella 50 céntimos. No, le dije que le íbamos a saludar desde el programa. $4.970. Exacto. Judas se contentó con...
Pero no había dólares. Pero había malnacidos. Muy bien. Le mandamos un saludo a Dácil y por supuesto también le mandamos un saludo a Sami, nuestro compañero que tampoco ha podido venir, y también está el cartel puesto aquí de que están los dos en búsqueda y captura. Vamos a hacer una cosa, vamos a hablar los tres de la secuencia que tenía Dácil, porque creo que lo merece, que es el asesinato del niño, que no nos podemos ir sin hablar de esta, ¿no? Otra vez, creo que estamos otra vez ante una secuencia que la coges sola, la aíslas, la cortas con una tijera y la pones en las escuelas para que la gente aprenda cómo se narra. Manuel, ¿cómo empieza esta secuencia? ¿Cómo es? Bueno, vemos ahí que, vamos a ver, han hecho antes como una especie de... Han cogido un dinero, lo han metido en una caja de estas de las estaciones de consigna. Y entonces, bueno, pues se van yendo todos contentos porque se guarda la llave, ya vendremos tal, no sé. Y entonces, es lo que sale en el cartel de la película, que se vemos el grupo de chavales, ¿no? Y hay uno que está adelantado, es el más pequeño, y entonces ahí todos están contentos porque han conseguido dar su golpe, tal, no sé qué. Y en ese momento, pues vemos que el chaval se mete como en un túnel y bueno, vemos que de repente ahí al fondo hay algo, una amenaza. El chaval la acaba de ver y entonces vemos como le cambia la alegría, se cambia a terror. Empieza a correr, y entonces... empieza a utilizar un recurso que yo creo que no lo había utilizado antes. No de esa manera. Que es la cámara lenta. Yo me suena que no, que no lo había usado antes Sergio Leone. Creo que es la primera vez que lo usa. A lo mejor estoy confundido, ¿eh? Pues ahora que lo dices no me suena, ¿eh? No me suena a mí. No, miento. En Agáchate maldito, los flashbacks de James Coburn van en cámara lenta. Sí. Vale, bueno. No, pero no de esta manera, como has dicho tú. No los había usado antes de esta manera. Ves que como yo Agáchate maldito es la que no me gusta. No Nada, ahora la mencionamos rápido porque hay un par de cosas que merece la pena defender, pero vamos. Bueno, pues el caso es que empieza ahí, y claro, empieza el otro, empieza a disparar y entonces vemos cómo, pues, en esta vez sí que vemos la muerte del niño. Noodle, me resbalé. Y bueno, Joaquín, volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? ¿Cómo notamos en esta secuencia el estilo de un director? Si no conocieras la película y te ponen esa secuencia, tú dirías, esto es Leone, ¿no? Aquí veo a Leone. Sí, perfectamente, ¿no? Es verdad que es la única película que estamos comentando, más allá del Coloso de Rodas, que sale fuera de los códigos del western, aunque entra en un código que también es muy parecido, que es el de cine de gángster o el de cine negro, y hay una marca de estilo y también hay efectivamente una imagen icónica del cine, que es con ese puente de Bulukin al final, ¿no? Sí. Y yo creo que eso ya ha quedado en la... Sí, sí. Y luego, algo que no sé si vamos a comentar o no, pero ese otro cine de gángsters, porque tenemos los gángsters, claro, El Padrino es la nobleza de los gángsters, pero están estos, pues eso, maleantes. La novela se llama The Hoods, que es, pues eso, algo así como los... Esta película creo que dialoga muy bien entre ese clasicismo de Coppola y esa suciedad de Martin Scorsese. Creo que esta es la que está en medio, ¿verdad? Porque sí que vemos planos muy estilizados, vemos ese color dorado de los atardeceres que nos recuerda al Padrino 2. Pero luego vemos muertes sucias. Ya veíamos muertes sucias en El Padrino, pero aquí vemos otra cosa. Y aquí es la primera vez, y esto lo pasamos rápidamente por encima, aquí es la primera vez que habla de la suciedad del alma humana, ¿eh? Aquí está hablando de cosas muy turbias. La utilización o la representación del sexo como muy animal, muy animal. La violencia también muy animal. Los personajes no tienen ese lado noble. No. Yo, o sea, esta película, yo a mí personalmente no le veo la nobleza a los personajes en ningún momento. O sea, es todo lo contrario. Robert De Niro hace un papel realmente despreciable. Luego, esta película se discute mucho porque esta película empieza con una llamada de teléfono en un fumadero de opio. Pero esa llamada de teléfono es la llamada de teléfono del final, creo. Es que dicen que es un sueño. Sí, es un recurso ahí que planea toda la película. Dicen que hay gente que dice que realmente el tío está... que cuando se pensó en Origen, en la película Origen, la de Christopher Nolan, claro, dicen que se basó
en parte en esta película, porque todos dicen que es un sueño que hay una teoría que dice que es un sueño de Robert De Niro y que como está totalmente fumando opio, dice que está viendo el futuro y al mismo tiempo el pasado. Entonces, por eso Pero bueno, la verdad es que... Claro, es difícil abarcar, aunque sea un director que tiene poca filmografía, como nos pasó con Tarkovsky, ¿vale? Pero aún así es difícil abarcar tanta maravilla, ¿no? Tanto contenido. Entonces, pasamos por las películas intentando defender qué puntos fuertes tienen. Esta es, yo creo que la más difícil porque es la más larga. Pero sí que merece la pena... 4 horas. Claro, sí que merece la pena, como digo siempre, intentemos venderle la película al estudiante de cine, ¿no? Es decir, en esta película se va a encontrar, lógicamente, con un código de tiempo muy lento, una película larga, una película complicada, adulta. Yo creo que esta película, igual que dijimos con Tarkovsky, le cuesta la vida a Leone. No inmediatamente, pero en esta película se deja todo. Se deja todo. De hecho, pasan muchos años desde Agáchate Maldito. 13 años, creo, ¿eh? Las otras películas van con cierta continuidad y esta, levantarla le cuesta mucho. Pero está llena la película. Aparte de la dimensión, el presupuesto quiere decir que aparte de ser una película cara, tiene de todo. Tiene flashbacks, tiene secuencias durísimas, drama, tiene sexo, tiene amor, tiene secuencias en las que se ven atracos y se ve acción, y todo bañado con un estilo ya depuradísimo de Leone. ¿Vale? Aquí ya no estamos viendo esas acrobacias con la cámara. Sí, la narración es mucho más clásica. Muy fina. Ojo, pero sí que veo el estilo de Leone. Es decir, lo que veo es un estilo más depurado. Es la película fina, perfecta, de un director que ha madurado y dices, ¿y ahora después qué hago yo después de esto? Sí. Y como le pasó a Tarkovsky, después de esta nada. Eso es casi un testamento fílmico. Es un testamento. Sí. Pero tengo la sensación de que se cierra con él una filmografía en la que casi podemos verle a él. Lo que le pasa a los personajes, cómo terminamos. Es decir, al final te tumbas en la cama, miras para arriba y te ríes. Y esa última risa de Robert De Niro, creo que es la risa de Sergio Leone, como diciendo, yo me lo he pasado bien, he conseguido ser cineasta, esto ha estado muy bien, pero al final nos hacemos viejos, al final nos morimos, al final nos arrepentimos de todo lo que hemos hecho mal. Y veo en esa risa de Robert De Niro, estoy viendo a Sergio Leone. Y dio la casualidad de que no hizo más. ¿Os imagináis cómo habría sido el cine de Leone si hubiera seguido? ¿Cómo os imagináis una película después de esta? A mí me cuesta muchísimo, ¿eh? Porque digo, o te toca ya repetir fórmulas, cosa que los directores, autores no quieren hacer. Bueno, lo ha tenido que hacer Coppola sí. durante muchas décadas. Sí. Ahora mismo asistimos. Es que pasa eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando? Porque en el caso de Tarkovsky y en el caso de Leone, llegan a la cima coincidiendo casi con el final de la vida o en un proceso evolutivo. Pero directores que te entregan pues, ya hace 40 años una película como El Padrino 2, ¿cómo se sobrevive a eso? Bueno, yo creo que Coppola ha sobrevivido muy bien a eso. Sí, pero fácil no tiene que ser. Lo que claro, ahí algo hemos discutido, lo que no sabemos es si ha podido estar por encima de eso, que posiblemente no. Pero... A ver, Coppola, por ejemplo, fíjate, después del Padrino tiene Apocalipsis Now, tiene Drácula, tiene... Sí. O sea, ha explorado otras cosas. Yo creo que hubiera seguido explorando si hubiera dado tiempo y salud, porque yo creo que, no sé si fue en el documental que os dije de la 2, que echaron en La Noche Temática, creo que decía que el tío que cada vez que hacía una película le quitaban 5 años de vida. Algo así. O sea, que se ve que... Y además literalmente, es decir, ahora hablaremos de eso, o lo mencionamos ya si queréis. Murió con 51 años de un ataque al corazón, igual que Pilar Miró, es una coincidencia, los dos cineastas, los dos ataque al corazón y los dos 51 años. Tarkovsky tenía 54, pero murió de cáncer de pulmón. Pero qué pena ver a estos genios irse tan pronto. Porque, como ya dije en el programa de Tarkovsky, en las ligas en las que juego yo son ligas menores, pero yo sé lo que es. Yo sé lo que es estresarte por tener que rodar, por querer rodar bien, porque estás lanzando una obra al mundo, y yo lo he vivido en mis ligas. Pero lo he vivido. Se ve muy bien, por ejemplo, en La Noche Americana, que comentaremos en otro momento, pero que, pues eso, que sobre todo en el momento de rodaje, te dejas la piel. Los directores tienen una presión porque son 24 horas de trabajo. Empiezo a entender a Clint Eastwood, porque el tío solo hace una toma. Y si le sale bien, y si no sale mal... Pero nos hemos quedado, Joaquín, que nos falta que nos digas tu momento musical. Nos has hablado del duelo es verdad. Y nos has hablado de la secuencia. Pues enlazo con el duelo de Manuel.
paralelamente al duelo, hay una conversación entre Claudia Cardinale, sí. Jill y Jason Robards. Y él le está diciendo, bueno, pues lo has comentado tú, porque ella, a ver con quién se queda, si se queda con... Dice, no, con este no, ¿qué tal? Le dice, contigo... Él no se lo dice, pero también él está herido de muerte. Él ya está ahí por si acaso. Está como un seguro, en realidad, para ella. Ahora, ahí sí que hay un personaje que es el de Jason Robards como muy noble. Y le dice, ahora, cuando salgas ahí, porque coincide el final de la historia con la llegada del ferrocarril a Sweetwater. Y le dice, ahí hay unos hombres trabajando muchas horas bajo el sol. ¿Por qué no sales? Y les alegras un poco la vista y les llevas un poco de agua. Y si alguno de ellos se propasa o te toca un poco, tampoco seas muy dura. Y ese momento él lo construye verbalmente, pero luego Claudia Cardinale sale y es la música, es el tema principal de la película, el que acompaña a Claudia Cardinale, que además está bellísima en esta película, es una actriz guapísima, pero en esta película está especialmente guapa. Y se ven además los dos, se va yendo por el otro lado, armónica, y el cadáver de Cheyenne. Se van por... Y ella empieza, ¿sabes? Con una jarra de agua y empieza a repartir agua, y tenemos una música que de alguna manera yo creo que resume muy bien el espíritu, no de esta película, sino de todas las películas del oeste. Porque esa es una de las lecturas que se ha hecho de Hasta que llegó su hora, y a mí me parece muy bien. Es, al mismo tiempo, está casi al final, es casi de los... no es el último Spaghetti Western, no es el último del western, pero está ya en el canto del cisne. Pero es al mismo tiempo una antología y un homenaje al propio Spaghetti Western, pero a los westerns clásicos americanos, y en una escena que es una estampa, el tren llegando con a ese lugar, ¿no? Es de otro mundo.
como ya digo, pasar por estas películas es muy bonito, muy bueno, lo pasamos muy bien, pero también es muy difícil por la cantidad de cosas que nos dejamos fuera. Pero no podemos irnos sin hablar de dos detalles importantes: Almería, de donde se rodan todas estas películas, pero vamos a irnos a Morricone. Terminamos con Almería, que es nuestra tierra y es donde estas obras maestras de las que estamos hablando se han rodado aquí en casa, y eso es muy bonito. ¿Que eso cuándo lo descubristeis vosotros? Yo no lo, ni me lo imaginaba. Pues un comentario a lo mejor de mi padre, dice, esto está hecho en Almería. Sí, yo sí. Bueno, vamos, yo también. Sí, yo por mis padres y mis sí. abuelos. Bueno, no lo he dicho al principio del programa, pero no pasa nada. Yo llego a estas películas porque eso, mi infancia también. Yo no había nacido en el 60 y tal, pero da igual. Cuando yo era pequeño, el sábado por la tarde se ponían estas películas. Claro. Los adultos, mi abuelo, mi padre, la veían y yo me quedaba embobado y me divertía muchísimo. Y aprendí que esa musiquita tan chula era música del oeste. Luego aprendí que no. Luego aprendí que este tío era un genio y que lo que hizo fue revolucionar. Y creo que merece la pena que dediquemos 5 minutos por lo menos al que yo considero el otro John Williams, así como a John Williams lo considero el otro Ennio Morricone. Ennio Morricone es un ovni aterrizado en medio de algo. O sea, lo de este señor es increíble. Su padre le obliga a ser trompetista. Y parece ser que, como se suele decir, haz de buena gana lo que tengas que hacer por obligación. Y se lo tomó muy en serio. Y cuenta, en este maravilloso documental que ha dirigido Giuseppe Tornatore, cuenta que él odiaba la trompeta, pero que como la odiaba, pues empezaba a hacer cosas raras, empezaba a hacer experimentos, tocaba lo que no había que tocar, subía, bajaba notas que no se deberían de hacer. Y parece ser que como esto coincide con su época de desarrollo biológico, su cerebro debió de crear unas conexiones está claro, que otro cerebro no ha podido. Y bueno, como ya hemos dicho antes, crea este grupo llamado Nova Consonanza. Se convierte en arreglista para canciones populares. Estas canciones tienen mucho éxito, por lo tanto se le da un poco de voz a Ennio Morricone, pero no solo eso, es que él empieza a hacer arreglos y empieza a experimentar y convierte a canciones que a lo mejor no habrían llamado la atención en absolutos éxitos por la melodía de la música. Lo stupore della notte spalancata. Y en el documental dicen un ejemplo maravilloso, que es que es la primera persona en experimentar con meter 3 notas en un compás de 4. Por lo tanto, se genera un efecto muy curioso de que la sílaba tónica, la sílaba, el golpe musical, cae siempre en lo que parece el mismo sitio, el mismo tono, pero resulta que no. Es como uno de esos engaños que hace ahora Hans Zimmer, que te hace creer que la música está increciendo y no para, y resulta que es un efecto psicológico de la música que ha creado, ¿no? Lo tengo aquí anotado de la siguiente manera. Con 3 notas en un compás de 4x4, de manera que la sílaba tónica de la melodía no cae en la misma nota, aunque lo parezca. Y es el ejemplo en la canción Sé telefonando. Es una melodía que, por supuesto, voy a poner en el programa para que se escuche. Y cuando hace su primer western, sus primeros 2 o 3 westerns, no llama mucho la atención la música, aunque yo la he oído. Y ahora, a posteriori, sabiendo quién es, tú la escuchas y dices, ojo, que está muy bien.
Sergio Leone, como apuntaba Joaquín, no está muy convencido, pero cuando deciden que sí, que este muchacho que hace arreglos para canciones y para televisión haga la banda sonora de Por un puñado de dólares, ahí es donde saca a ese trompetista experimental y la lía pardísima, porque es música rock. Es música rock en una película del oeste. Esa guitarra eléctrica sin reverberación para que sonara... Sí, es verdad. Y es absolutamente increíble y revoluciona no solamente el género del western, luego en Hollywood se lo rifan. Brian De Palma... Los indicados de Brian De Palma, pero bueno, John Carpenter. John Carpenter también, claro. John Carpenter. Roland Joffe, que en La Misión. Como, claro. Y luego uno que lo persigue durante años hasta que por fin lo puede tener, que es Quentin Tarantino. Y su único Oscar, ¿no? Para el cine español también ha hecho alguna. Ha hecho alguna de Almodóvar. La Luz Prodigiosa también, la música era de... Coproducciones italianas, me viene a la mente, si no me equivoco, la Operación Ogro de Gilo Pontecorvo. Y la Batalla de Argel, la de Gilo Pontecorvo, tiene música de Morricone. Sí. Y bueno, melodías maravillosas e increíbles. Habéis mencionado la melodía de La Misión, que ha pasado a la historia, las melodías de... Y luego con Tornatore, que es quien le hace el documental con Tornatore, la filmografía de Tornatore. Estaba hablando de una película, es Baharía, que es una película un poco como autobiográfica del propio Tornatore. Le hace una de las mejores bandas sonoras de Morricone de los últimos años, que son mucho decir, como... Y el pobre, claro, hace lo que puede porque en los años 60 bate todos los récords. Salía a 12 o 15 bandas sonoras por año. Recordamos que un año tiene 12 meses. ¿Cómo haces 15 bandas sonoras en un año? A una por mes, a más de una por mes. Es una locura. No, eso tiene que tener una imaginación. Es que un año, no recuerdo cuál, un año hizo 18. 18 bandas sonoras en un año. Estamos hablando de un titán, ¿vale? Y además, aquí sí que defiendo a Ennio Morricone, es más experimental que John Williams. Sabéis que amo a John Williams, sabéis que le dedicaremos un programa entero, pero no quiero quedarme con las ganas de dedicarle este ratito a Morricone, porque la que ha liado con la música es increíble. Lo que hace con Leone en Hasta que llegó su hora, no sé si notas lo hace, eso, claro, eso es algo que exige una cantidad de trabajo, pues no es que te dan la película y le ponen música, sino que tienes que ir acompañando casi en la creación de los personajes. Y hay una anécdota buenísima que merece la pena. Como era tan experimental e improvisaban tanto en el estudio donde se graba la música, ¿os acordáis de cuando la música se rompe en el éxtasis del oro y empiezan a sonar ya directamente cencerros y campanas para transmitir la locura de lo que está pasando? ¡Corten! ¡Vamos a repetirla! Y dice Morricone, ¿repetirla? Si hemos improvisado la mitad de los cacharrazos y los golpes que hemos dado. Imposible. Dice, repetirla, no, quédate. Porque él llegaba con la partitura chorreando tinta y cogía a los músicos y les decía, mira, tenemos que hacer esto, esta es la sonoridad, tal, con este tipo de efecto gamberro, quiero que os pongáis... Él hacía una cosa muy bonita, les dirigía. Siéntete enfadado, toca el instrumento enfadado, quiero que toques la trompeta enfadado, y se ponía como a dirigirles. Y entonces se convertían en piezas espontáneas. Por eso en las películas están, sobre todo en la trilogía del dólar, están de una manera muy precisa que tú no puedes repetir. Por eso cuando Ennio Morricone da conciertos,
de estas bandas sonoras. Algunas de ellas no suenan tan... claro, lógico. No suenan tan frescas como en la de la película. Y es absolutamente increíble lo que ha hecho Ennio Morricone. Sí, y como sí, decías, Manuel, cuéntanoslo tú, ¿cómo es este único Oscar que se lleva? Sí, pues resulta que, por lo que se ve en la banda sonora de... Sí, Los Odiosos 8. Sí, Los Odiosos 8, pues resulta que efectivamente resulta que es el único Oscar que tiene, aparte del honorífico, pero es que es el único Oscar que consigue. Y por lo que sé es que encima al final se acabaron llevando a matar. Sí, o sea, el Morricone con ahora me sale. Tarantino. Sí. O sea, por cómo usaba, pero era por cómo usaba Tarantino sus músicas en sus otras películas. Ennio Morricone estaba como indignado de que hiciera eso. A mí me encanta y me parece divertido. A mí también, o sea, digo, pero bueno, y además es que en parte se cierra el círculo, ¿no? O sea, tú coges y tienes a un director italiano que resulta que imita a los japoneses y los americanos para hacer uno de los mejores westerns, pero luego después hace un estilo que luego es copiado por un director norteamericano que a su vez es que... Pero qué círculo más bonito. Se lleva su Oscar y por un western. Y encima por Tarantino, que lo adora, lo idolatra y por fin lo consigue. Y lo consigue con una anécdota muy divertida. ¿La conoces, Joaquín, la anécdota de cómo...? No. Sí, bueno, pues la cuento muy rápido. Tarantino quería un sonido tipo trilogía del dólar. Y Ennio Morricone le dijo: yo me retiré del western hace miles de años por culpa de eso. No pienso volver a darte esa música. Y dijo: bueno, pues hacemos una cosa. Dime qué opinas, dime qué compondrías y ya decido yo si de verdad cuento contigo o no. Que Tarantino le diga eso a Ennio Morricone, tela, ¿eh? Y bueno, parece ser que al día siguiente Morricone le llamó por teléfono y le tarareaba las ideas. Y Tarantino, como habla, dijo: joder, esto es una jodida pasada. Porque era algo que recordaba un poco a La Cosa, algo increchendo, algo que tiene que ver con el misterio. Y nada, y al final Tarantino le dijo: sí, por favor, me gusta. Pero luego Morricone cuenta en el documental que se estaba vengando del western y dijo: no, voy a componer una sinfonía. De hecho, su primera película en Hollywood, la banda sonora, quiero decir, es Dos mulas y una mujer. Y la banda sonora sí nos recuerda un poco a la trilogía del dólar. Sí. Es una melodía maravillosa, donde Ennio Morricone experimenta y mete el sonido de un asno en la banda sonora. Ese que es alucinante. Sí. No voy a componer esa música rock que estáis todos esperando. ¿Por qué estamos esperando? Porque lo has hecho tan bien, hijo de mi vida. Es que lo has hecho tan bien que con razón estamos esperando. Como españoles que somos, estas cositas que tanto nos gustan, ese plano tan chulo, ese momento, ese paneo, pues se han rodado aquí, es nuestro paisaje. Y estos dos señores, Joaquín y Manuel, han estado en algunos de estos sitios. Yo no. Contadnos cómo es eso, cómo es ir a ver estos sitios en persona. Pues, hará mucho calor, imagino, ¿no? Bueno, pues una fantasía. Hace mucho calor por el día. Por la noche eso en Almería, porque en Burgos no. Almería, ¿qué papel ha jugado Almería en esto? De todas maneras, puedes estar cuando quieras. Vete a ver 800 balas de Alex de la Iglesia. 800 balas es un homenaje. Es verdad. Sobre todo al mundo de los especialistas, pero es un homenaje explícito a todo ese a todo ese mundo. Además, esa por ejemplo, rodada en Fort Bravo. Hay como tres, no sé si Western León está ahora mismo abierto o no, o estaba a la venta, pero hay tres poblados de los muchísimos que ha habido, no solo en Almería.
por un puñado de dólares estaba en Collado, creo. En Madrid también hubo muchos, algunos de estos poblados. En la Pedriza. Luego el Cortijo del Fraile se hace específicamente para La muerte tenía un precio. Muchos de los pueblos que vemos pues son pueblos o calles, son pueblos de estos de una calle, pero hay 3 lugares que, más allá del propio desierto de tabernas que hay que visitar, que son Fort Bravo, Mini Hollywood y Western Leone. Mini Hollywood se construye inicialmente para La muerte tenía un precio. Creo que lo que construyen es precisamente el paso, el fuerte del paso. Eso es lo que se construye ahí. En el Western Leone es donde se construye el rancho de Hasta que llegó su hora. Wow. Y en torno a él pues se van construyendo otras cosas. Y el que está más operativo como estudio de cine, y se han rodado algunas de estas, pero muchísimas más, es Fort Bravo. Y luego además, yo creo que hay en Almería algunas empresas que se dedican precisamente a visitar los lugares donde ya no queda nada, porque Flagstone, que es la ciudad de Hasta que llegó su hora, eso creo que era la Calahorra. ¿Granada? ¿Puede ser? Pero sí, un lugar que se llama la Calahorra, pero en Granada. Vale. Sí, es la carretera que va desde Almería hasta Guadix, porque en Guadix también se han rodado varias cosas. La locomotora esa famosa de Guadix es la que sale pues en Doctor Cibalgo y en... Sí, bueno, es que esa ya ha hecho... Claro, es que como exteriores, eso hay que recordar siempre, los interiores normalmente Chinechita. Sí. Y los exteriores, pues Almería muchas veces, Burgos, se puede ver en YouTube se pueden ver vídeos de Flagstone. Cuando lo veo me entristece porque queda nada y no lo han cuidado y tal, pues hago ese pacto con vosotros, vamos a ir a verlo. Vale. Porque quedan ya 4 piedras, pero antes de que queden menos, pues habrá que ir a verlo y sobre todo simplemente el romanticismo de decir, aquí fue. Aquí sucedió. Eso es muy bonito, muy, muy bonito. Y hay una iniciativa en Tabernas desde hace, pues no sé, son 14 o 15 años ya, que es un festival de cine del oeste, que es el único festival de cine del oeste que hay actualmente, creo que en Europa. En Estados Unidos sí que hay varios. Y está muy bien porque al final se celebra y se proyectan las películas en el Teatro de Tabernas, pero también en los lugares donde se rodaron algunas de esas películas, ¿no? Bueno, lo voy a repetir, ¿eh? O sea, hago este pacto con vosotros. Vale. Hago el pacto de que tenemos que ir, como sea, a Sad Hill. En Fort Bravo alquilan cabañas, así que si queréis ya voy reservando una. Perfecto. Sí. Y bueno, a ver, como ya he dicho, mira, nos hemos dejado un poquito sin hablar Agáchate Maldito. Vamos a mencionar muy rápido que es una película muy interesante, pero que tuvo muchos problemas. El guión, se nota luce la película tal vez menos emocionante que El bueno, el feo y el malo, pero sí que me gustaría decir que estéticamente tiene hallazgos. Sí que vemos secuencias con el estilazo de Leone que merecen la pena. La película es divertida, tiene una voladura del puente ya exagerada. Otra voladura de puente, y tiene unos 20 primeros minutos que sí, que son sensacionales, engañan. Luego el resto de la película, por desgracia, no es tan... Depende de cada uno, ¿no? Habrá gente que tendrá clarísimo que esta es su favorita, pero aburre, no es tan divertida tal vez, o está sobredimensionada tal vez. El proyecto es que era muy ambicioso el que tenía Leone para esta segunda trilogía, porque pensemos que era claro, lo que se llama la trilogía de América, que es Hasta que llegó su hora, que es el ferrocarril, básicamente, al final... Sí, se supone que es el fin del viejo oeste y empieza el nuevo... Luego, Agáchate Maldito, que era una vez la revolución, ¿no? Es la revolución mexicana. La revolución mexicana. Y ya, pues, los primeros años del siglo XX con los gángsters, ¿no? Era un intento de eso, de acabar ese mundo y ver cómo ya ha empezado otro mundo en ese continente. Yo creo que como proyecto era como muy ambicioso. Lo que pasa es que, claro, con Érase una vez en América en un lado y Hasta que llegó su hora en otro lado, pongas lo que pongas en medio, tiene que aguantar muy bien. Bueno, hemos mencionado, ya por ir despidiendo el programa, vamos a reflexionar un poco sobre el legado, ¿no? Hemos mencionado 800 balas de Alex de la Iglesia, que es un homenaje claro y directo, además es divertidísima, yo me río muchísimo, Alex es que está loco. Y es un homenaje al cine de Almería, es un homenaje al Spaghetti Western y cómo aquella gente acabó triste también en cuanto toda aquella gente se fue, en cuanto la producción se fue. Aquellas personas se quedaron como tristes, les habían quitado el juguete, el parque de atracciones, y creo que la película menciona estas cosas de una manera muy divertida. Sí. Esta trilogía del dólar, aunque estamos hablando de todo Leone, pero esta trilogía del dólar cae en el mundo como un exitazo rotundo. Y ha influido a directores de manera totalmente directa a Tarantino. Cuando vemos secuencias en pelis del oeste, hay que pasar por Leone. Ya casi es inevitable pasar por Leone, ¿no? Otro legado, Clint Eastwood en su maravillosa Sin Perdón, por ejemplo, la dedica a Sergio y a Don.
a Sergio Leone y a Don Siegel, ¿no? Ujú. Y bueno, ¿qué legado os ha dejado a vosotros? ¿Eres más cinéfilo gracias a estas películas? ¿Te interesa el oeste Sí, gracias a estas sí, películas? yo creo que sí. Esa estética y esa banda sonora. Para mí Sergio Leone es la estética del primer plano y todo, y la banda sonora, las bandas sonoras que dice, joder, pero si es que encima no es música norteamericana, es música hecha por un italiano, o sea, pensando en cómo debía ser Norteamérica. Es muy curioso. Tienes un montón de legado luego en otras películas, que lo que he dicho antes, lo ves en Star Wars, la última de Regreso al Futuro, la tercera, es que hay un homenaje total ya, o sea, es para dibujos animados, hay una película Rango, oh sí, por favor, que sale precisamente. Totalmente. O sea, es total. O sea, es que. Totalmente. No sé, ahí. Y el que más nos queda y con el que más se puede identificar el público joven es con Tarantino. Claro. O sea, Kill Bill, por ejemplo. Podríamos decir otras. Sí, ahí ya está. O sea, Tarantino Django. es coger y decir, venga, voy a poner aquí. Django, pero no hace falta irnos al oeste con Django. Es que en Kill Bill estamos viendo constantes homenajes a Leone y la música de Morricone por todos lados. Y Malditos Bastardos también. Malditos Bastardos también. La famosa secuencia de que sale Uma Thurman, que está caminando por el desierto y está como desenfocada y va acercándose. Que es realmente. Y el principio de Malditos Bastardos, con el alemán llegando a la casa, es el principio del bueno, el feo y el malo. Sí, cuando el malo llega a la casa de este tipo, es igual. Termina con esa catarsis de violencia en la que mueren hasta niños. Y bueno, es alucinante. No podemos irnos sin recomendar el documental Desenterrando Sad Hill, de Guillermo de Olivera, perdón. Que lo que hace es que se da cuenta de que están los restos por allí, un grupo de personas han decidido rescatar el cementerio y este muchacho coge la cámara, empieza a grabar y lo que comienza simplemente con un vídeo para YouTube termina siendo un documental nominado al Goya. Sí. Y lo habéis visto, ¿verdad? Sí, ¿No lo he traído? De hecho, yo estuve en Sad Hill antes del documental y estaban allí, porque tú lo que haces para financiar es comprar, si quieres comprar una tumba. Sí. Entonces te ponen el nombre de la tumba. La tumba que elegiría yo seguro que ya está cogida. Unknown, sin nombre. No, Arch es que Stanton. están Arch Stanton y el árbol. Están Sí. las tres cosas ahí. Están ya, y luego están pues todos los demás que han ido. Bueno, o sea, está el homenaje a Lee Wallach y tal, y Metallica, por supuesto. O sea, porque como lo utilizan para sus conciertos, pues tienen allí su. Se me acaba de ocurrir una idiotez como una casa, ¿eh? Sí, que vayamos y compremos una tumba. Vamos a hacer un duelo. Voy a poner el arma en medio de la mesa y voy a contar hasta 3. Y el primero que la coja dispara a los demás y el que quede vivo despide el programa. Bueno, nada, iba a despedir el programa. No, iba a despedir, no. Como he hecho esta presentación tan épica de Sergio Leone, no he mencionado una frase. Ya sabéis que todos los programas Cine Quanon comienzan con alguna cita a un director. Y este programa iba a comenzar de la siguiente manera. El director de cine Quentin Tarantino dijo: mi jodido director favorito es el jodido Sergio Leone y sus jodidas películas, joder. Así es como iba a comenzar el programa. Pero bueno, ¿hacemos el duelo o qué? ¿O vamos a romper algo? Es que tengo miedo. Joaquín ha ganado. Joaquín ha ganado. No, simplemente toma la pistola. Ahora te obligo a que despidas. Vale, Joaquín ha ganado el duelo, pero me obliga a que despida el programa. En este mundo hay dos clases de personas: los que tienen arma y los que despiden. Los que tienen arma y Joaquín Eastwood. Joaquín, te llamas Joaquín. Bueno, hemos hablado de este pedazo de director de cine maravilloso que es Sergio Leone. La verdad es que es un inmenso placer. Siempre nos pasa lo mismo. Elegimos temas tan chulos que podríamos estar 10 horas, pero no podemos hacer eso. Pero bueno, da igual. Recuerdo a nuestros oyentes que nos sigan en Twitter con @cinequanon_UMH, en Instagram cinequa_non. Ha sido un inmenso placer contar con el bueno, el feo y el malo. Dejo a los espectadores que elijan. Manuel, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. El programa no se puede hacer sin vosotros. Y para mí es un inmenso placer compartir a estos genios, a estos directores con vosotros. Manuel, muchísimas gracias, de Muchas verdad. gracias a ti también. Vale, Joaquín, te he dedicado un poco también el programa a ti. No me está amenazando, estoy con los brazos en alto. Ya que has pronunciado mi nombre. Joaquín, no dispares. Sean felices. Pero sobre todo, eres hijo de una...